YouTube, mi nombre es Beto. Soy un estudiante mexicano, Nayarita, para ser más exacto, que actualmente estoy viviendo en India. Y debido a que pasaré bastante tiempo aquí, decidí empezar a documentar toda la experiencia para compartirla con mis familiares, mis amigos más cercanos y quien esté interesado en verla. Entonces, bueno, el propósito de este videoblog es hablar de la cultura, la comida, los lugares. Entonces, este primer video lo voy a enfocar en documentar el primer viaje que hice, que fue a la ciudad de Nueva Delhi. Les doy un poco de trasfondo. Viajé en autobús, sin embargo, llegué a Nueva Delhi en la madrugada. El problema es que el hotel que había reservado se encontraba junto a la central. Sí, pero de trenes. Entonces, llegar hasta allá fue un poco complicado debido a que no quise depender de taxis o algo así, porque, no sé, no es parte del espíritu aventurero. Entonces, pues bueno, decidí viajar por el metro de Delhi y deambular por la ciudad. Espero que lo disfruten. Bueno, documentaré mis aventuras en Nueva Delhi debido a que es posible que muera. Estoy ahorita en la estación de metro, qué bella. Y ahorita dos indios se me han acercado a preguntarme, no sé, cosas del metro. No sé por qué me han de ver muy indio, supuestamente. Lo peor del caso es que se acercan a mí preguntándome en hindi. Les digo que no sé hindi, entonces me preguntan en inglés. Digo, si no sé hindi es obvio que no soy de aquí, pero bueno, confían en mí. Lo peor del caso es de que les he podido contestar todo. Es así. Ok, bueno, lo logré. Llegué a la estación de trenes de Nueva Delhi. La cosa es, tengo que llegar a mi hotel que está exactamente al otro lado de la estación. No encuentro ni un puto puente para cruzar la estación. No sé qué hacer. Se supone que debo llegar a Rajmani Side, algo así. Estoy ahorita en Rajmani Side. He recorrido esta estación ya por bastante rato y no lo logro, no lo he logrado aún. No sé qué voy a hacer. La estación es, ¿cómo decirlo de forma amable? No es la más lujosa del mundo. Es ruidosa, se está escuchando. Afuera hay una cantidad de taxis impresionante. Son como 3 estacionamientos llenos de mototaxis y un montón de vendedores y todos se gritan aquí en hindi, obviamente, porque sé hablar hindi, obviamente. Dentro de la estación huele a miados. Hay mucha gente dormida ¿cómo se dice? Hay mucha gente dormida, todos los alrededores. Y bueno, aquí se ve un panorama de la estación. Aquí estoy en el segundo piso, entonces no está tan lleno de gente como en el primero, pero se puede apreciar que hay mucha gente dormida y así. Ahora bien, tengo la sospecha de que por allá es donde debo ir, pero no hay ningún letrero que lo indique. Pero bueno, supongo que tendré que ir a explorar, a ver qué encuentro. Aquí están los taxis de Nueva Delhi, como se puede ver, no exageré, sí son muchos. Y allá atrás se ve ese edificio. Entré a ese edificio porque pensé que por allí era mi bazar, porque estoy estúpido. Está lleno de taxis y más taxis. Y bueno, se puede escuchar aquí el sonido clásico de Nueva Delhi, pitidos por todos lados. Aparte, son las 6 de la mañana, no ha salido el sol. Y no sé si se aprecia en el video, pero todo está como lleno de una neblina tóxica. Entonces a ver si no me da cáncer o algo. Pues ya. Y la estación sigue siendo rara. Seguí un de retro, si llegué hasta cerca, entonces creo que no, entonces regresaré. Trataré de no morir. Ahora bien, la cosa es, los andenes están de aquel lado. De este lado está la gente y la fila de espera. Y ya exploré de aquel lado y no encontré ningún modo de cruzar, entonces ahora lo intentaremos por este lado. Dice plataforma 1516, entonces espero encontrar algo. Ok, me encontré un señor con barba, me dijo: pues sigue por esta puerta, si alguien te dice algo, di que eres un turista y enseñarles el pasaporte. Entonces, creo que es ilegal andar por aquí, pero bueno, ya ando. 6:30 de la mañana, estoy perdido en Delhi y no se ve ni seña de que vaya a salir el sol. Entonces esta aventura se pone cada vez más interesante. Moriré. Ok, logré salir de la estación. Llegué a la calle que me va a llevar a mi hotel y no mames. La calle más de mala muerte del mundo. Neta que no sé cómo no me da miedo estar aquí. Pero no, de hecho tiene como que encanto, por así decirlo. No sé, juzguen ustedes. Se supone que aquí hay un mercado gigante de día y sí se nota de muchísima basura. Pero bueno, tengo que encontrar una mezquita junto a un cajero del Banco Oriental de Comercio
y se supone que por ahí estará mi hotel. Por lo pronto parece que aquí venden de todo, pero todo está cerrado ahorita, entonces me daré una vuelta al rato, a ver si compro alguna chuchería o algo así. Sobreviví, llegué con bien y ya estoy en un cuartito de hotel finalmente. Ahora, la calle de Mala Muerte que mostré antes, no decidí no quedarme ahí, la verdad no se me hizo seguro. Y no solo eso, sino de que está lejos del centro. El centro de Berry se llama Connaught Place y es como la zona de tiendas, la zona bonita, la zona de monumentos, por así decirlo. Y lo cierto es que sí estaba un poquito lejos caminando, porque va a ser el modo en el que me voy a mover aquí caminando por metro. Este, entonces decidí buscar otro lugar que está, pues, está bien, está mucho mejor. Este, y como buen indio aprendí a regatear. Logré bajar el precio casi la mitad, entonces deberían sentirse muy orgullosos de mí. Ah, porque esa es otra cosa. Aquí en India todo se maneja regateando. Todo, absolutamente todo. No importa qué tan seria sea la tienda, todo se puede regatear. Y todo el mundo lo hace. Entonces, no porque me vea más blanquito que ellos, significa que no puedo jugar su mismo juego. Entonces, ya que no morí, buscaré un lugar donde desayunar y pues empezaré a explorar Delhi. Bueno, ya salí de mi hotel. Estoy en una zona que se llama Connaught Place. Connaught Place se supone que es como la zona turística, la zona internacional. Y la verdad es que está bonito. Eh, no es tan pintoresco como esperaba, pero está bien. Entonces camino aquí por las callecitas de Connaught Place. Está lleno de tiendas. Hay bastante comercio aquí. La verdad es que la mayoría están cerradas porque todavía es temprano. Y estoy buscando un lugar donde desayunar. Creo que vi un café hace rato. Bueno, hace rato no, en la madrugada cuando deambulaba por la ciudad. Trataré de encontrarlo. Porque la verdad es que sí, ya hace hambre. Y pues a ver qué pasa. Por lo pronto selfie con la bandera. Preparándome para desayunar, está haciendo un calor increíble. Ahorita que Delhi es una ciudad muy calurosa, entonces me estoy sintiendo en Nayarit de nuevo. Camino por un parque que está aquí en el centro de Connaught Place, es como el jardín central de la ciudad, algo así, algo similar. Es un lugar agradable. Hay muchas personas que vienen como a pasar el día y así. Tiene jardines, es bello. Va a haber como un festival de música o algo así. Seguir explorando. Por lo pronto me voy a reunir con una amiga, me está esperando en la puerta 1, entonces, bueno, veremos a dónde me lleva.